la presentación y lo dicho, sentíos muy libres de hablar lo que os apetezca, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias. Bueno, la idea, yo os hago una mini presentación de dónde viene, de por qué nos han llamado, de dónde venimos, que en realidad, bueno, Guillermo y yo trabajamos juntos desde hace tiempo. Uno de los cortometrajes que vais a ver hoy, que es el primero que vais a ver, es un cortometraje que se llama Aunque es de noche, que nace de un trabajo previo de Guillermo, que arrancó cuando acabó su anterior película, que se llama Frágil Equilibrio, una película documental. Ese fue un sitio que se llama La Cañada Real, que está a las afueras de Madrid, y empezó a trabajar, pues ya os contará un poquito mejor él, en este sitio para preparar el que él quería que fuera su siguiente proyecto, que es un largometraje que se llama Ciudad sin sueño, que ha tenido la suerte ahora de ser seleccionado en el Festival de Cannes y además recibir un premio al trabajo de guión que tienen él y Víctor e Inbar. Y entre medias de este proceso de trabajo del guión, que empezó hace 6 años, de este largometraje, a los 2-3 años decidimos hacer un cortometraje que se llama Aunque es de noche, que es en el que empezamos a trabajar. Guillermo empezó a trabajar en un primer boceto de guión que nos mostró a Marina. Es decir, él ha dicho, David es su productor. David es uno de los productores que trabaja con Guillermo. Marina, que independientemente de que sea su hermana, es la productora de Sintagma, que es la productora que arranca este largometraje y que arranca este cortometraje. Y Marina está a la cabeza, yo estoy ahí junto a ella. Y luego en este cortometraje unimos a una productora que se llama Salon Indian Films, de Pablo de la Chica. Disculpad si me enrollo demasiado. Bueno, el caso es que decidimos hacer este cortometraje para trabajar una serie de cosas que nos iban a venir muy bien para el largo y para empezar a ver cómo rodar allí, para trabajar ese casting en el que quería trabajar Guillermo, que quería hacer no un casting al uso, sino hacer lo que yo siempre he llamado el Dream Team del casting, que un poco lo consiguió porque él contactó con una serie de personas y nosotros le ayudamos un poco para poder realizar ese casting y realizar unos talleres, en fin, estoy adelantando demasiado. El caso es que quería que supierais un poco de dónde nace este cortometraje, que viene de un largometraje y que posteriormente este largometraje ha seguido desarrollándose y ha llegado a estos sitios y espero que en breve podáis ver. Entonces, hoy vamos a ver el cortometraje Aunque es de noche, ahora, de primeras. Os dejo un poco con Guillermo, que es el director del cortometraje, por si él quiere dar alguna introducción, y si no pasamos a ver el cortometraje. Y luego, pues como bien ha dicho Guillermo, podemos arrancar a empezar a hablar sobre lo que es la ponencia de los personajes o, bueno, probablemente nos guste primero preguntaros algo sobre qué os ha dicho este cortometraje y a partir de ahí empezar a trabajar entre todos y contaros todo lo que os haga falta, ¿vale? Muchas gracias. Sí, bueno, es un poco lo que decía David. Perdón que tengo aquí el baffle y me he quedado... el corto es como una parte de una experiencia vital, ¿no? Como muy amplia, que pues ahora ha llegado a durar pues 6 años. Una experiencia que tengo pues de conocimiento o reconocimiento de un lugar, de un espacio real que está a 10 minutos de mi casa, ¿no? Está en la periferia de Madrid. No sé si sabéis un poco, habéis oído hablar de la Cañada Real en las noticias. Es un sitio que, bueno, ahora ha pasado a estar un poco en la mesa, ¿no?, de la actualidad, pues porque llevan 5 años sin suministro eléctrico que ha sido cortado, pues esta es una comunidad que es como una especie de cinturón, es una franja que hay en el sureste de Madrid, es como un pequeño, bueno, como una ciudad del Far West, ¿no?, con una calle principal y casas a los lados, casas que son infraviviendas, la mayoría, muchas de ellas, ¿no? Viven como unas 8.000 personas, de las cuales la mitad son niños y niñas. Y en gran parte de este territorio, que es el sector 6, se les cortó la luz hace 5 años,
Pues bueno, pues porque el sureste de Madrid, Madrid se expande, va creciendo y un sitio que llevaba desde los años 50 creciendo ahí al costado de la sociedad sin ser visto y completamente ignorado, ¿no? Con bueno, mucha primero población gitana, gitana española, gitana rumana, también payos que venían del rural, quiero decir, no necesariamente era asociada a una etnia. Luego en los 90 una ola de migración magrebí que se quedaron, pues se asentaron mucho ahí. En los primeros 2000 se desmantelan varios barrios de la droga que había en Madrid y claro, como es la historia de siempre de los poblados, se desmantelan y ¿qué hace esa gente? Pues acabar en otro sitio, ¿no? No hay una política social que realmente dé salida o se acorde a las necesidades de la gente que vive allí, ¿no? Entonces, bueno, así por hacerlo rápido, esta franja que está ahí está a unos 20 minutos de la Puerta del Sol, ¿no? Y yo cuando fui, pues por primera vez, había oído hablar, pero bueno, me impactó mucho lo alejados que están, ¿no?, del centro, de esa sociedad que los desplaza, en el tiempo, o sea, en el espacio y en el tiempo casi, parecía como el relato del Madrid de los años 60, 70, que yo no había nacido todavía, pero que había escuchado, visto en imágenes y entonces, bueno, hubo algo que me atrajo mucho, no solo por esta cosa tan extrema y tan marginada, ¿no?, sino también hubo algo así como muy humano, que me conectó mucho con la gente que había ahí, me conectó mucho también con ciertas raíces por la parte de mi padre, dado que mi padre, bueno, mi abuelo son de la zona, son de Extremadura, la frontera con Toledo, y me di cuenta de que la gente que vivía allí, que muchos son gitanos de la zona de Extremadura y Portugal, pues habían caminado las mismas tierras, cazado con los mismos perros y contado las mismas historias, ¿no?, que mis abuelos, ¿no? Entonces había algo como que me conectó directamente con una raíz y me parecía bonito también que en un sitio tan alejado de la sociedad encontrara muchas más conexiones que en otros lugares, ¿no? No sé, también hay veces que esto lo haces un poco por intuición y luego vas entendiendo el porqué, ¿no? Entonces me puse a trabajar allí, como ha dicho David, y, y con la idea de hacer un largometraje que hace unos días hemos estrenado y entre medias, pues casi como una especie de taller de trabajo, ¿no? Yo no me instalé, bueno, estaba en mi casa, pero iba de manera semanal a trabajar allí, a ir construyendo lo que entiendo como una relación con la realidad, y en este caso fue a través de la ficción. No hice en ningún momento ningún documental allí, como había hecho previamente. Mi idea era trabajar desde la ficción, pero por supuesto en un entorno real, con nombre y apellidos, y eso es algo que no puedes obviar, ¿no? Entonces el corto es el primer trabajo que surge de eso. Y ya está, y os lo vamos a poner y que hable la peli de por sí. No sé si cerramos, bueno, se ve bien, ¿no? Vale. Está bien, pues yo creo que lo proyectamos y... Ahora lo devuelves a su sitio. Está en Caballito. Joder, tío, yo también quiero cobrar. Ponlo ahí en el suelo. Javi. Tú, chacho, mira, ¿eh? Qué bonito.
Ursimuela. A ver, cambia de color. A ver este. Hostia. De rayitas. Tú, tío, mira qué guapo es Madrid. Para nada. La cañada es 100%. Se te ve el moco. ¿Dónde? Qué asco, no grabes eso. Entonces este fin de semana unos vídeos guapos, ¿no? Sí, pero, tío, ya te he dicho que no puedo. ¿Por qué? Porque me voy pasado mañana a Francia. Tío. Pues cuando vuelva van a hacer más, seguramente. ¿Eh? El abuelo salió a pasear por la noche y cogió su garrota y se fue paseando por la calle arriba con el gargo. Se encuentra con una puerta y era una iglesia grande, muy grande. La iglesia de la Cañada, creo. Y a dar 3 golpes en la puerta. Pa, pa, pa. Y entonces se puso todo de colores y el cielo todo de colores. May, cuéntame a mí también. Dame la llave, hijo. Ella se conta la mía. ¿Y cuánto me voy? Pues no ve que estamos arreglando el motor, ¿cómo te vas a ir? No, que ya estoy muy cansada. Una vez más, ya. Bueno, por lo que me contó el abuelo, aquello se abrió. Y como que vido el abuelo el futuro. ¿Y qué es el futuro? Pues el Tonino lo sabe. El futuro, cuéntaselo tú, hijo. No, Hijo, que no pasa nada, cuéntamelo. ya, hijo, hermano, que estoy cansada de ver. Hijo, cuéntamelo el cuento. Yo no, que da lache. Que siga ella. Bueno, eso era un futuro. El cielo era rojo, las paredes eran moradas, amarillas, de muchos colores. Salía pájaros por todos los sitios. Amarillos, azules, verdes, negros, blancos. Bueno, que el abuelo estaba maravillado mirando al cielo. Vido para abajo, vido unos caballos pastando, comiendo. Había 2 ríos. Uno salía leche, otro corría café, con pasteles. Aquello era el paraíso. Y el gargo de pronto se asusta, se pone rojo, se va corriendo a un pozo y el abuelo va detrás. Se para y se asoma y ve que había mucho dinero. Y empieza a coger y echar a la bolsa. Pero yo le dije, mira, yo no me lo paso a creer. Él coge su garrota, nos vamos los dos, pegó 3 golpecitos en la puerta y la puerta que no se abrió. Ándame ahí. Claro, como has venido tú, la puerta no se abre. Pues ya está, ¿qué hacemos con el dinero? Pues que me fui al Carrefour, enllené 2 carros de comida y como está la vida tan mal, no lo gastemos en 2 carritos de comida bien preparados. En el Carrefour, de ahí de arriba. Venga, puerta, que ya va a venir la luz. 5 euros y mañana me lo traes de gasolina en la garrafa grande, ¿vale? ¿Y ya me puedo ir? Que no te puedes ir porque tenemos que arreglar esto. ¿Dónde te vas a ir? Ese motor que está changado y el otro, que estamos sin luz. Y aparte cortar la leña. Mira el pelo que se ha dejado el Diego. Y el Manuel ese con su moto. Vaya creído. Pues sus vídeos mola. Pero los nuestros son mejores. Ya, pero si tú te vas a Francia y te llevas tu móvil. Tú anda, deja de llorar. Mira. Le vamos a poner un filtro al Manuel. Serpientes colgándole de la nariz. Regálame el móvil. Que ya te he dicho que no puedo.
Tú, mira. Dame un móvil. ¿Qué dice el niño? Tú dame un móvil de esos que se cayeron del cambio. ¿Qué haces con ese moro? Ya está, es mi colega, venga, el móvil. Pero si no tienes ni dinero, chatarrero. Muerto. Desmayado. Que no tengo todo, 25 euros. Venga, el móvil. Venga, vamos. Espérame aquí. Dame un cigarro. Toma, cuenta esto. Y dame una garrafa de gasolina de aquellas grandes. Mira, vale. Y quiero unos pájaros de colores que tienes por ahí, que me interesan. No, lo siento, ya eso ya no lo vendo. Ya no los vendo porque ya los tengo en otro lado y ya no me conviene y ya no quiero. Pero yo te doy lo mismo que lo vendas tú No, por ahí afuera, no, donde lo sea. siento, pero no puedo. Ya está. ¿Vale? Pues bueno, pues déjalo, me llevo la gasolina y me llevo la serpiente. Si veo que me entero de algo y veo que de eso, pues te lo digo. Si no, nada, ¿vale? Vale. Mira, no sé qué es guapo. Pero ¿tú has salido de otro mundo? ¿Eh? Tú eres de otro mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque mira lo que estoy haciendo. Eres de otro país. Ay, qué guapo, hermano. Estos filtros no los tiene el tuyo, ¿eh? Cuanto caiga, yo creo que le voy a partir las dos piernas. Y esta también. Me está pegando todo. ¿Pero por qué pega? No pegues. Joder, joder. ¡Toma! No. Ya no mola. No, cuando es así no mola, ¿no? Nase, ¿Qué? dale 3 golpes a la puerta. Que tú no sabes, que sabes mi abuelo. Mi abuelo, cuando le da 3 golpes, esa puerta se abre entera, entera, entera. Van a salir pájaros de colores, caballos. A ver, venga. ¿Y si te se olvida el español? Pues te llamo y así me enseñas otra vez. Si no se habla ni casi ni español para aprender. Nase, mira Sí. qué guapo. ¿El qué? Al futuro. ¡Cohete, cohete! ¡Pum! Puto árbol. A ver, graba el puente. ¿Te gusta el puente, eh? Se ve que te has criado debajo de él. ¿Ese no es tu padre? Tú, jaja. ¿Tú qué pasa, Jai? Joder, tío, nada, necesito que me dejes 25 pavos. ¿Y para qué? Necesito la gasolina. Si no tengo una mierda. Pues entonces necesito que vengas conmigo. ¿Y dónde? En la casa del Manuel gasolina. ¿El Manuel? Pero si ese es un cabrón. Nos raja. Que no, tío, y venga, ¿y qué hago? A ver, ¿qué hago? Que no, Jai. ¿Y qué hago? Venga, a ver. ¿Yo qué coño sé? Vende el móvil. Es que a ti te da igual que habremos. ¿Ven? ¿Te da igual?
Espera, a ver, espera. Oiga, si estaba aquí bebiendo un gasolina, tío. ¿No decías que estaba aquí? Sí, tío, estaba aquí. Me cago en Dios. Mira tú. Nase, ¿qué tal que bebiendo? ¿Qué te he dicho, tío? Que estaba aquí, ven. Pero mira esto, tú. Tú venga ya, Jaiga. Nase. Hostia, tú, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Por supuesto, nos matan. Corre, coño, Tony, venga, vamos.
fuerte, ¿no? Volver a ver esto después de haber hecho lo que hemos hecho ahora y es como el retrato del mismo lugar, pero en otro momento, con un niño más... Tony ahora es más adolescente en la peli, y verlo así tan niño. Nosotros también éramos más niños. Y luego como, ¿no? El retrato del lugar también con otra dirección de fotografía, con otra estética. No sé, es interesante ver el paso del tiempo también en el cine, ¿no? Sí, mira que he visto a veces el corto, pero ahí me ha llamado más la atención, me ha impactado más, porque ahora como he visto muchas veces el largo, claro, pues de repente es como, bueno, la primera imagen de Tony es como, Dios mío, era sí, un sí. niño. Claro, claro. Bueno, ¿recuerdas que además cuando hicimos el casting, o sea, cuando escribimos el largo, teníamos el guión y tal, hicimos el casting y Tony ya había crecido para el guión que habíamos escrito. Efectivamente. Ya era el Tony de la peli. Sí. Y ahí hubo un dilema. Sí, hubo un dilema grande, ¿no? De decir, bueno, pues Sí. hay que respetar la peli que vamos a hacer, ¿no? Y durante un par de semanas estuvimos ahí viendo otras opciones también de chavales, ¿no? Y hubo un momento que pensé, no es que pensé, sentí que como, dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, en realidad con Tony he establecido una relación de amistad, es el que ha hecho esta peli y había algo que me decía que tenía que ser él y cambié el guión del largometraje pues, 2 semanas antes de la pre. Y no había nadie que llegara al nivel de Tony. O sea, Tony es bárbaro interpretando el trabajo que han conseguido entre los dos. Bueno, entre los dos más el equipo de Guillermo es impresionante. Lo que pasa es que Tony lo tiene dentro. Y si no lo tienes dentro es más difícil. Sí, tiene una naturalidad, yo creo, como una manera de estar en el mundo, ¿no? Que Sí. está súper presente. Le da igual que haya una cámara, 50 personas. Él creo que consigue ser el mismo. Y aparte, bueno, tiene una facilidad natural para la improvisación, incluso también para la reelaboración de lo que se le pide y cómo adaptarlo a él rápidamente. Sí, es muy rápido. Sí, sí. Entonces, bueno... Yo creo que fue la decisión más acertada en cuanto a decidir al final, vale, pues Tony hace el largometraje, no buscamos un Tony menor, sino luego, claro, tuvieron que hacer un La peli trabajo... la peli como creció con él, la peli maduró con él, la peli se hizo más adolescente, Sí. se hizo más oscura, ¿no? Sí. Más oscura como la adolescencia, comparado con la luminosidad que hay aquí, ¿no? Sí. Y también de la primera versión de guión, de la película, justo con este cortometraje, todo lo que se trabajó en el cortometraje, a la versión final de la película, pues evidentemente fue creciendo. Ayudó el cortometraje y ayudó todo el trabajo este. Bueno, no sé si cómo queréis que lo enfoquemos. No sé si tenéis como alguna, no tenéis que ser ninguna pregunta, o sea, como alguna cuestión, algo que os gustaría que desarrolláramos un poco más, Alguna inquietud así, primero algo que no saberlo. tenga nada que ver con esto, quiero decir, estamos aquí yo creo para una conversación, incluso para, bueno, no sé si tenéis algún camino que os interese más que otro respecto a la peli, al corto, al cine, a nuestro curro. Me voy a ir apuntando, ¿vale? No, a mí particularmente me interesa un poco que nos habléis un poco de cómo levantáis el proyecto del corto a nivel de financiación y cómo conseguir las alianzas para sacarlo adelante, eso en el sentido más de producción. Entender también un poco el proceso, porque no sé si he entendido que empezasteis a escribir la peli y entre medias os tirasteis al corto. Entender un poco bien eso, sobre todo desde el punto de vista de desarrollo del guión. He visto que no está acreditada, tu pareja en la peli, o me ha dado la sensación, no sé si ella ha escrito también o no, porque bueno, y eso, por tener un poco claro eso. Y luego tenía mucha curiosidad porque es verdad que a nivel estético creo que rodasteis en analógico en el corto
y no sabía cómo habíais afrontado la peli, pero ahora que has dicho tú se ve tan diferente en la foto y tal, entiendo que habéis tirado por otro lado, que nos contéis un poco también ese proceso. Y creo que con eso yo ya estaría como súper satisfecho. Creo que es todo, ¿no? O sea, sobre todo a nivel producción me interesa más la parte del corto que la de la peli, porque entiendo que a mí personalmente, no sé el resto, pero como que igual nos queda un poco más lejana. Entonces, igual. Bueno, para la peli vendremos con la película, la veis y luego ya desarrollamos. Eso sería genial. Igual es la única manera de que venga a Extremadura, ¿eh? También digo que nos cuesta ver pelis aquí. Bueno, pues se conseguirá. Que sí. No sé si por aquí hay algo más. O nos arrancamos. Bueno, y si no, mientras vaya surgiendo también, Claro. que es muy pronto todavía. Bueno, son las 11:30 ya. Vale. Yo creo que si quieres, o sea, porque creo que el proceso creativo, un poco, y también hablando del tema analógico digital y todo eso, si quieres empieza tú un poco comentándoles cómo... ¿Cómo arrancábamos con la producción? A nivel de producción, ¿no? Esta duda sí. que había sobre... Sí. De Sí cómo que es se verdad levanta una película. sí que es verdad que dentro, o sea, para poner un marco... Va en paralelo. Sí, para poner un Sí. marco básicamente, pues no sé, hace unos 5 o 6 años, en 2019 o así, decidí ponerme a trabajar semanalmente, digamos, digo semanalmente porque diario a lo mejor es demasiado, pero sí prácticamente, o sea, un montón de tiempo. En realidad me puse a trabajar en este proyecto de manera constante. Entendí que, o sea, yo había conocido La Cañada en 2014 o así, cuando estaba terminando, cuando estaba filmando mi documental Frágil Equilibrio, acabé allí en Cañada y flipé y entendí que era el siguiente proyecto, pero solo hasta 5 años después me pude poner. Y básicamente la primera parte, para sostener un poco una primera fase como de investigación o más que nada también vivencial, para sostenerla económicamente me tuve que basar o sea, como renuncié a cualquier otro tipo de trabajo o proyecto y tal, o sea, me apoyé en las residencias artísticas que hay, como la residencia de la Academia de Cine o la residencia del Festival de Cannes. Son residencias de escritura que te pagan mientras escribes, ¿no? Entonces no tengo que trabajar y puedo escribir y puedo estar allí en Cañada, pues dándoles la paliza todos los días. Entonces me pongo a trabajar, sí, en ese momento, y muy rápidamente empiezo a sentir que esta cosa que nos pasa a los cineastas cuando, sobre todo, pues eso, en nuestras primeras películas mucho más, y en el caso del cine de autor aún más, que bueno, que pasas demasiado tiempo sin hacer imágenes, ¿no? Demasiado tiempo con dosieres, demasiado tiempo haciendo presentaciones, no sé, buscando financiación, o sea, buscando a gente que se meta al proyecto, entonces pues dando mucho la chapa, pues con guiones, que también el guión al fin y al cabo, bueno, es un guión, no deja, las películas son imágenes, ¿no? Entonces el guión al final es un papel que está ahí, que por supuesto es una brújula, pero que no es, entonces no es una película. Entonces yo que estaba muy acostumbrado todo el rato a estar siempre en contacto con las imágenes y filmar, en el propio proceso de estos 5 o 6 años, pues he intentado siempre estar haciendo imágenes, ¿no? Entonces pues allí mientras escribía, filmaba muchas, pues material documental, notas fílmicas, etcétera, etcétera, que están ahí, que nunca he montado, pero que están ahí, es bastante material. Y hice unos talleres de cine con chavales, con niños, niñas y adolescentes y sus padres a veces también. Hacíamos pequeñas pelis con los teléfonos móviles y surgió la necesidad de decir, bueno, tengo ciertos elementos artísticos que sé que quiero testear, probar para el largometraje. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un corto, ¿no? Vamos a hacer un corto porque es que no sabemos cuándo vamos a filmar este largo y no puede ser que estemos tanto tiempo sin rodar. Y algunos colegas me preguntaban, pero ostras, vas a gastar ese cartucho, o sea, es mucha energía, es mucha, ¿no? Y es verdad, y tenían razón, ¿no? Es mucha energía para 15 minutos que fue al final el cortometraje, pero era muchísima energía la que gastamos. Pero mereció la pena, yo creo, ¿no? Muchas de las ideas que están en el corto luego se recuperaron en el largo, otras se desecharon, algunas se transformaron, o sea que forma parte de un proceso vivo, ¿no? Todo lo que hice allí, que no es como que hice un largo, un corto, no, en realidad estuve allí un tiempo haciendo películas, ¿no? Y una cosa importante que es que al final
la mejor manera para discriminar un espacio, una sociedad, una comunidad es negándole las necesidades básicas, ¿no? Como puede ser la luz, como puede ser el agua o la cultura, ¿no? Entonces a la Cañada los espacios de la cultura les han sido negados. Proyectos que había de desarrollo cultural. Hay un festival de cine muy importante allí, que es el Festival de Cine 16 kilómetros, ¿no? Son amigos y están haciendo un trabajo impresionante, y se les recortaron los presupuestos, pues porque cuanto menos cultura haya, menos arraigo habrá y más fácil será desmembrar todo aquello, ¿no? Os decía antes que la ciudad se expande y esta tierra que estuvo durante muchos tiempos olvidada y que a nadie le importaba, ahora pasa a ser de interés, ¿no? Para proyectos urbanísticos, de especulación. Entonces, bueno, es muy caro desmantelar todo aquello de una manera normal, y bueno, de alguna forma hay quien habla de desalojo, de desalojo forzoso, ¿no? Con el tema de la luz, y yo creo que hay algo de eso también, ¿no? Entonces, bueno, la idea era como que el cine de repente ocupó un espacio de manera cotidiana, el espacio que había sido vaciado, ¿no? La gente, íbamos por la calle y nos preguntaba, oye, vamos a hacer una película hoy, hoy quiero hacer una película, ¿no? Era como, bueno, vale, hoy hacemos una película, ¿no? Era hacer un vídeo, hacer lo que fuera, un casting o lo que fuera, da igual. La idea era estar en contacto con esta cosa del cine, ¿no? Casi como, no sé, éramos casi como un circo, ¿no? Que pasó por allí, que pues de alguna forma venían. Yo creo que los chavales, ¿no? Los jóvenes sí que vivieron mucho mejor eso que los adultos, ¿no? Aunque luego los adultos, a través de las pelis que hicimos, también fueron incluidos mucho más, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el marco donde surgió el proceso creativo del corto, ¿no? Y yo creo que ya ahí es cuando les digo a Marina y a David que, bueno, ya vamos a hacer este corto, por favor, vamos a buscar la forma, ¿no? Y ellos ya, pues, yo creo que les puedes contar también un poco cómo lo construisteis dentro del proceso que yo estaba haciendo también de creación del largo, dentro de las residencias o dentro de mi estancia allí, ¿no? Sí, en paralelo a todo el trabajo que iba haciendo Guillermo, nos pasó una primera versión de guión y empezamos a trabajar, bueno, pues como cualquier corto que hacemos con esto, pues sacamos una primera versión de presupuesto, qué va a costar, cómo se va a hacer. Lo que pasa es que hay cosas que al final, aunque sea un cortometraje, al igual que todos, allí a veces es un poquito más difícil de saber precios, qué nos va a costar esto, qué nos va a costar esto otro. Una localización allí mismo, pues, claro, en el momento que decidimos hacer este corto y valoramos lo que cuesta, para pedir unas ayudas públicas, porque es como mayormente se financian los cortometrajes, tienes que cumplir una serie de requisitos. Entonces, para cumplir esa serie de requisitos y de puntuación, nosotros todavía nos faltaba, porque el trabajo que habíamos hecho previo de largometrajes y cortometrajes no nos daba una puntuación necesaria. Entonces decidimos unir a la ecuación a una productora que se llama Salon Indian Films, con un chico que se llama Pablo de la Chica, que nos aportara eso y también un poco su parte de experiencia. Y entonces empezamos a levantar eso. Y en paralelo, insisto, vamos viendo con Guillermo las necesidades que el propio proyecto va a tener, como es ese trabajo de casting, que tampoco era un casting al uso de llamo a un director de casting, hace una convocatoria y chimpón. Sino, no, hay, como se ha contado Guillermo hace un momento, él va haciendo unos laboratorios. También Guillermo no ha contado, pero él siempre decía desde el principio que él no quería ir allí a llevarse algo e irse chimpón, como hace la mayoría de la gente, sino que quería que fuera un toma y daca, es decir, tú me das, yo te doy. Es decir, crea estas escuelitas o estos talleres para un poco enseñar algo, dar un poco de esa cultura y de aportar unos valores y unos conocimientos que puedan en un futuro valer a alguno de ellos. Y a nosotros nos valdría, evidentemente, para hacer este cortometraje o esa futura película. En fin, me voy por las ramas. Entonces, con esta persona decidimos ir a unas ayudas que son del ICA. Pero
gracias a las residencias que ha hecho Guillermo, hay una residencia que hace en el Festival de Cannes, que es Cine Fundación, que no lo ha dicho, pero yo lo voy a decir, es decir, es una residencia muy difícil de acceder porque cogen 6 proyectos de todo el planeta a los que les tutelan durante un año, con lo cual tienen que ser lo mejor de lo mejor. Entonces, tenemos la suerte de que, gracias al valor que creen que hay en Guillermo y al guión que leen y al trabajo, lo seleccionan y él ahí conoce una serie de gente, entre ellos está Le Valser, ¿no? Y les comentamos que tenemos este cortometraje. Ellos han hecho ya varios cortometrajes que han estado en festivales muy importantes. Y yo es verdad que he hecho muchos cortometrajes, y Marín también había hecho algunos, y Pablo, pero nunca había hecho una coproducción. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a probar una coproducción porque hará crecer el proyecto, no solo de cara al exterior, porque puede llegar a más sitios, sino también a la hora de financiarlo. Y Le Valser pues, se une y entonces dividimos el proyecto, entre comillas, en 2. Ellos se encargan de conseguir su parte de financiación y nosotros la nuestra. La verdad es que el proyecto, por resumir, consiguió todo. No solo consiguió todo, sino, por ejemplo, al ICA se presenta una media de 400 proyectos de toda España. Quedamos con se valoran 2 cosas. Por un lado hay un comité que valora guión y el valor artístico del proyecto, y por otro lado hay unas cosas que se llaman puntos, que es lo que os acabo de decir antes, que es pues si el director ha pasado, tiene un Goya o no, tiene una serie de reconocimientos, la productora igual, qué financiación hemos conseguido anteriormente, pues por ejemplo nosotros fuimos a la financiación de la Comunidad de Madrid, que también se consiguió, si tiene alguna ayuda privada, etcétera, etcétera. Con lo cual esos puntos que tienes o no tienes. Lo difícil también es que te valoren el nuestro proyecto quedó con la puntuación más alta de los 400 en cuanto a la valoración del comité. Con lo cual dices, ostras, pues parece que tengo algo, por lo menos para este comité, que es algo que parece bueno. Porque al final es tu bebé y tú piensas que todo es lo mejor. Entonces, entra la valoración más alta y luego baja un poquito, bueno, pues porque hay ciertos puntos que todavía no tenemos y bajamos a la 6ª posición, pero nos dan toda la financiación. Entonces, conseguida la financiación en España por medio de esos 2 sitios y conseguida la financiación de Francia y dinero que aportan las propias productoras, porque hay una parte que evidentemente no pone el Estado y que tienes que poner tú, lógicamente, es con lo que financiamos el proyecto. Y que posteriormente, para redondear esta financiación, entra Movistar porque le gusta mucho el proyecto. En la parte francesa entró el ICA de allí, entró Canal Plus, entró unas ayudas regionales también. Es decir, creo que el proyecto financieramente ha conseguido el 100%, o sea, de todo a lo que aspirábamos. Pues, a ver... estamos, no sé, sí, a ver, bueno, más o menos alrededor de los 60, 70, 80 por ahí están las cifras. Es decir, es un proyecto ambicioso, pero también es un proyecto que rodamos en varios días, en 5 días. Tuvimos que hacer a mitad de rodaje una parada y rodar otra parte posterior. Era un proyecto que se iba a rodar en cine, una parte en cine, como habéis visto, y otra parte con móvil. Con lo cual la película también tiene una serie de exigencias y teníamos un equipo al que en la mayoría de los cortometrajes no se paga y nosotros decidimos que sí se le iba a pagar. No un sueldo como el de una película y tal, pero sí un sueldo, bueno, un mínimo para que tuviera todo el mundo. Sueldo que no tenía ni el director ni nosotros. Pero el equipo sí. A todos por igual además se les pagó. Es sí, decir, efectivamente. Sin diferenciar puestos, Sí. bueno, Sí. entiendo que algunos puestos como la dirección de foto, algunos tal, que normalmente pues piden unos rates y tal, pero en general la idea era que todo el mundo, incluidos nosotros, cobráramos en proporción lo mismo que los demás, si lo divides por horas y tiempos, los demás. Y así, muy resumidas más o menos, el cómo levantamos la financiación del proyecto. No sé si quieres saber. Claro, si no es muy difícil. Sí, que las para el largometraje, sí. Que entra al poquito, primero entra a la residencia de la academia y luego al poquito recuerdo una llamada de Guillermo que me dice: David, me he presentado a esto, estoy muy nervioso porque mañana me hacen, recuerdo que me contó que en 2 días tenía
el comité con el director de Cannes, que estaba en ese comité, donde le recibían e inmediatamente le decían, ¿estás dentro o no? Y era como, wow. Y entró. Luego vino pandemia y muchas cosas más. Sí. No, te vas a París. Sí. Sí, estás como 4 meses, 5 meses en París. Sí, Carla estuvo, no sé, antes previamente había estado, sí. Carla, sí, había estado. Y hubiera viajado a más sitios, pero vino pandemia y todos estamos en nuestras casas, la inmensa mayoría, y Guillermo estuvo en París encerrado en una residencia en Cannes. Sin su familia y sin nada. Con 5 cineastas, imaginaos la historieta de egos de allí. Con 5 cineastas que encima, como vienen de todo el mundo, les han cogido como wow, y cada uno de su padre y de su madre, encerrados en una casa en París, bastante grande, pero también fue un gran hermano interesante. Y sin saber, claro, qué está ocurriendo fuera, ni tu familia, porque al final, ostras... sí, la verdad que no fue fácil. Yo recuerdo cuando vino a España porque nos dieron un reconocimiento al... no sé si llamarlo ayudas, que hay una cosa que se llama Ventana Cinemat en Madrid, que presentan proyectos bastante potentes de no solo, productoras muy potentes, no solo es un cine de autor y ya está. Y nuestro proyecto recibió el premio a Mejor Proyecto de Ficción y además una mención también a Mejor Proyecto Internacional y tal. Y Guillermo vino por primera vez a España después de toda la pandemia y claro, nosotros llevábamos unos días saliendo a la calle, un poco desmelenados como tal, y él venía un poco, claro, había estado encerrado en París y era como, ostras, ¿cómo digiero esto? Voy a ver ahora a mi familia, en fin, bueno. ¿Era premio al guión o premio al proyecto en sí. Se presentaba el guión y luego Guillermo hizo un gran pitch junto a la producción y gustó y el comité decidió que fuera... A ver, el proyecto, tanto el largo como el corto, la verdad es que ha ido recibiendo menciones en casi todos los sitios y ha ido, creciendo gracias a eso. Sí, no sé, respecto al proceso creativo... Es que es enorme, ¿no? O sea, al final es como... O sea, yo creo que los últimos trabajos, así un poco como... Sí, desde mis primeros trabajos, o sea, siempre como... Ha habido algo que me ha movido en mi interacción con un mundo real, con un espacio real que está ahí en el mundo, ¿no? Con el que he querido interactuar de una forma que no sea... ni demasiado documental, notarial, por ejemplo, no hay una idea de registro del mundo, sino más una idea de cómo contar mi interacción con ese mundo, ¿no? Yo creo que es un poco lo que hasta ahora he hecho, más o menos sí que tiene este denominador común, ¿no? De dejarme, pues de alguna forma, enamorar por un lugar, por unas personas, por lo que veo y lo que siento. Y a partir de ahí también un interés en contarlo, ¿no? Y en revelárselo al mundo, ¿no? De alguna forma. Tanto ese mundo como la propia experiencia mía, ¿no? Y cómo la he visto yo, ¿no? Entonces, hay algo yo creo que me interesa mucho, también como determinado un poco también por, yo qué sé, pues por lo que he vivido en casa, ¿no? Por mi padre que trabajó haciendo documentales. Y me acuerdo que pues eso siempre venía de sitios lejanos, ¿no? Y como que siempre he sentido esta necesidad de... Me gusta explorar mucho, me gusta viajar mucho y como que hay algo ahí que me interesa del otro, ¿no? Y de la idea del otro y de cómo encontrar en el otro lo que hay de mí en el otro, ¿no? Y lo que hay en común, ¿no? Más que lo que nos separa. Hay algo ahí, por supuesto, que tiene que ver con una visión también política respecto al racismo y respecto a las fronteras que creamos y que yo creo que es una cuestión que atraviesa la contemporaneidad, ¿no? Volviendo además a ciertos líderes, ¿no? Totalitarios, algunos disfrazados de payaso, que son los peores, y muy racistas, muy... que consiguen que todas pues esas heridas que tiene el mundo sigan sangrando y sangrando y sangrando, lo que está pasando en
en Gaza, lo que está pasando bueno, en Rusia. Ahora tenemos, bueno, a Trump. Hoy leí ahora, justo antes de empezar, que no sé si era la Corte Suprema o no, el paso anterior, le han puesto le han parado 2 pies con el tema de los aranceles, ¿no? Y leía que él estaba controlando ahora a los extranjeros, ¿no? Controlaba lo que publicaban los extranjeros en Estados Unidos en las redes sociales. O sea, no creo en las fronteras realmente. No creo nada en las fronteras. Creo que es una herramienta, es un límite geopolítico que no solo nos está trayendo problemas, y al final la tierra ha de ser de todos, ¿no? Entiendo que haya una necesidad de regulación y tal, pero no creo que hayamos emancipado todavía el racismo de nuestra propia cultura y de nuestra propia sociedad, ¿no? Y creo que es algo muy problemático. Entonces, bueno, hay algo en esto que habéis visto, ¿no? Que es un interés por acercarse, ¿no? Y luego también porque no me resulta demasiado interesante tampoco el cine tan ombliguista, tan preocupado por lo que nos pasa a nosotros, a los autores, que lo entiendo, ¿no? Pero creo que hay un mundo por explorar, y hay un mundo que además mayormente no tiene mucha representación. Es decir, creo que el mundo es muy amplio y al final el cine está como en manos de una cierta burguesía, una cierta clase acomodada o privilegiada, pues porque al final, para poder acceder a cámaras, acceder a medios, básicamente a una educación primaria o incluso educación de cine, pues has de tener un mínimo de privilegio por lo menos, ¿no? No me excluyo, es decir, formo parte de ese privilegio sin haber tenido, por supuesto, ningún respaldo económico para esto, ¿no? Pero aún así me siento un privilegiado. Creo que todos los que estamos aquí, respecto al mundo que hay afuera, somos privilegiados, ¿no? Entonces, como que hay algo en la visión del cine que siempre es desde un lugar, ¿no? Entonces, bueno, si por lo menos nos podemos acercar un poco, y espero que con el tiempo también cinematografías que no son como la nuestra, que tienen muchas más dificultades aún. Nosotros nos quejamos mucho en el cine español, pero al final, comparados con otras cinematografías, somos muy privilegiados, ¿no? Entonces espero que algún día, ¿no? No solo pues eso, haya una cosa como lo que estoy contando yo, de un explorador que va y que filma con buenas intenciones y tal, ¿no? Creo que en algún momento estaría bien también, pues eso. Ya creo que lo hay, ¿no? Pero que lo haya más, ¿no? Que la cámara se pusiera del otro lado. Pero bueno, volviendo a las razones más estéticas, pues había algo ahí como que en mi proceso creativo en La Cañada como que me interesó mucho, por lo que os comentaba antes también, de esa cercanía que pude encontrar ahí con raíces mías, o incluso a un nivel puramente estético, ¿no? Creo que me interesan mucho los espacios límite, los espacios fronterizos, los espacios donde está pasando algo, ¿no? Donde hay algo, una fricción ahí que es muy fuerte, ¿no? Y luego ahí creo que hay unas sensaciones y unas emociones por parte de la gente muy fuertes también, ¿no? Yo creo que la gente en Cañada tiene una necesidad, bueno, unas ganas, una pulsión por ser vistos, por dejar de ser invisibles, que creo que era muy fuerte, ¿no? Y me atravesó bastante, ¿no? Y bueno, quise capturarlo en una película. También hay veces como razones intuitivas que son las más fuertes, ¿no? Incluso creo que es un universo que pues pone en cuestión muchas cosas de las que suceden en el centro, ¿no? Un lugar con leyes propias, con muchas contradicciones, y todo lo que es contradictorio, paradójico, y que ayude a explorar la complejidad de la existencia humana me interesa, ¿no? Y creo que ayuda a que el cine sea más rico, ¿no? Entonces, bueno, es un poco los motivos por los que fui allí, pero básicamente ya os digo que me dejaba llevar bastante por la intuición, ¿no? Y nada, me puse a trabajar allí sabiendo que era un sitio que las cámaras no entran, y si entran a robar imágenes, ¿no? Que es lo que, pues en todos los programas estos tipo callejeros o estas cosas, ¿no? Que salen por ahí, que llegan unas personas, llegan 1 hora o 2, tienen prisa, hay que volver a la redacción, les pagan 4 duros a la primera persona que ven allí, oye, enséñame esto, dime esto, hazte el gracioso y tal, y ves unas representaciones, por ejemplo, del mundo de la adicción a la heroína, ¿no? Gente adicta que hay una especie como de autocaricatura que es terrible, ¿no? Y que me parece realmente, sí, como muy salvaje por parte de algunos medios que retratan, incluso crean imágenes de las personas, que luego esas personas las ven en televisión y como que de alguna forma pues
es como que sienten como que para estar ahí, ser famosos o lo que sea, tienen que ser así, ¿no? Y auto humillarse a veces, ¿no? Hay algo como muy, muy perverso en cómo se retrata esto, ¿no? No digo que yo lo haya hecho mejor o que tal, pero por lo menos me he cuidado de intentar no hacerlo así, ¿no? Y por lo menos dediqué bastante tiempo para, bueno, pues para poder estar en la comunidad y de alguna forma despojarme también de todos mis prejuicios, de incluso ciertas, ¿no?, cosas que te llevas por este sentido de culpabilidad blanca que uno siempre tiene, o que cualquiera que vaya a estar ahí lo va a tener, y lo que hablábamos antes, un montón de prejuicio y constructos, que es normal, que forma parte de la normalidad, y lo único que hay que hacer es ser consciente para poder como sobrepasarlos, ¿no? Y nosotros es lo que intentamos hacer, y bueno, mi proceso creativo fue siempre como desde la realidad que yo observaba, ir construyendo un universo, ¿no?, en mi cabeza y en mi imaginario, ¿no? Y a partir de ahí me puse a escribir un guión que tuvo un montón de versiones, tantas versiones, vamos, como hasta el final evidentemente, hasta el final del montaje. Claro, estoy mezclando ahora la película con el corto, o sea, con el largo con el corto, pero es que en realidad es todo lo mismo, es todo lo mismo. Hay quien dice que al final los cineastas hacemos siempre la misma película, ¿no? Y es nuestra obra entera, y pues bueno, pues es lo que somos, ¿no? Al final nuestras pelis, ¿no? Y sobre todo los que ponemos pues un poco nuestra vida ahí, ¿no?, en las pelis que hacemos, y nos interesa hacer el cine desde ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la idea era trabajar, o sea, siempre había un guión, y con ese guión vas al territorio, haces un casting, ¿no? Y el casting pues enriquece el guión, y reescribes de nuevo el guión sabiendo, vale, este va a ser esta persona, ya le pones su nombre en el guión, escribes cómo habla, pues un poco como los gestos, ¿no? Me interesaba mucho, sí que me interesa mucho la idea de retrato, ¿no? Y me gusta mucho la idea de que la película pueda capturar, registrar las particularidades, ¿no?, de las rarezas, ¿no?, que tenemos, ¿no? Hay un tipo una persona a la que siempre ha sido un referente para mí, que es Robert Bresson, que tiene un libro, tiene varias cosas de entrevistas y tal, que son todas, no tienen desperdicio. Hay un librito que para mí es una brújula siempre, lo leo antes de rodar, después del rodaje, en todos los proyectos. Se llama Las notas del cinematógrafo, ¿no? Y creo que había una, no sé si había, y son como pequeñas notas que él va tomando en los trabajos que iba haciendo, ¿no? Y hay una que decía como algo como así, como que firma mis modelos, ¿no?, porque los llamaba modelos, no actores, ¿no? Intento capturar las rarezas que hacen que estén vivos enfrente de la cámara, ¿no?, en el cinematógrafo, que él llamaba así al cine, ¿no? Y es que es eso, ¿no?, un poco. La idea es que me interesa mucho cómo la película de repente coge una personalidad propia en base a las personas que hay ahí, en base a cómo hablan, en base a cómo actúan. Ellos no tienen el registro actoral de las escuelas de actores, algo que por supuesto me parece, respeto un montón y me encanta, ¿no? Pero en este caso era otro tipo de trabajo, ¿no? Ya lo habéis visto, son cada uno como son, y a veces tienen un registro que está fuera de lo que entendemos que es como el correcto, ¿no? De repente parece como que les pasa algo y tal, y es que simplemente están como en la vida, ¿no? ¿Y cómo se toma el pedirle otra toma? Bueno, depende. Tony, por ejemplo, en este rodaje, en la escena nocturna, me sorprendió mucho porque era el tercer día de rodaje, ¿no? Y fue increíble, porque el chaval tenía 13 años, 12, 13 años, ¿no? Y cuando le fuimos a pedir otra toma, muy tensos todos, porque hay algo del rodar en analógico que te crea una tensión en el rodaje que nadie puede cagarla, ¿no? Y un momento que Tony, que tenía que venir jadeando, se levantaba jadeando, ¿no?, cuando va corriendo al final del corto, ¿no?, y que va a la zona de los fuegos, ¿no?, y se levanta corriendo porque ha dejado el bidón de gasolina escondido, ¿no? Claro, esto estaba ficcionado, entonces él tenía que hacer un ejercicio que era pegarse 3 carreras en unos 10 metros para llegar al norte, arriba de la colina, jadeando y estar en el tono, ¿no? Y a la segunda toma que le hice hacer eso y no había gente preparada en el equipo, dijo, mira, vosotros me llamáis cuando estéis preparados. Y cuando estéis preparados, todos, incluido todo el de las luces y todo, ya corro y vengo, porque es fumador. Entonces le costaba un montón, era como, tío, o sea, no.
Esto te lo dice un actor profesional. A mí Claro. lo que me llamó la atención fue como, perdona, Claro, que claro, lleva no. 3 días rodando y ya ha soltado Claro, esto. claro. No, sí, o sea, a veces es como yo tengo en la cabeza grabada una frase, era como, otra toma, Guillermo, era como, y bueno, pero hay que hacerlo. Sí. A mí me ha encantado, me parece muy brillante el corto. Tengo muchas ganas de ver la película, enhorabuena, tiene cosas muy brillantes, creo. Y luego preguntaré otra cosa, si era importante para vosotros o para ti el hecho de que con una apariencia más de documental se distinguiese que era algo de ficción. Eso es importante, quiero decir, al final. Para mí sí que me ha molado de pronto darme cuenta en un momento dado. Lo que estoy viendo es una ficción. No lo sé, es una cosa personal. Y mi pregunta era sobre el trabajo con actores naturales. ¿Qué veis, qué visteis en los dos protagonistas para decir, vale, estos dos me molan? Por la mirada, por su forma de hablar, por su actitud que creéis que iba a tener durante un proceso de pre y producción. Sí, a mí me gusta mucho la idea de que el guión esté como de alguna forma camuflado, escondido, detrás de algo que, bueno, se siente verdadero, ¿no? Es decir, al final el guión está escrito, está construido por unos seres que escriben con la mano y que quiere decir que no es, que las imágenes son otra cosa, ¿no? Entonces hay algo que me gusta mucho de la idea de que de repente sientas que es un documental. Yo personalmente, o sea, como tengo una cosa mía de decir, de que entiendo el cine independientemente de su duración, es decir, cortometraje, largometraje, mediometraje es cine, o sea, es con duraciones determinadas, pero para mí es lo mismo. Y lo mismo con el documental y la ficción. ¿Qué pasa? Que la industria necesita también, a nivel industrial, para ubicar estas películas, necesita como diferenciar netamente estas cosas, ¿no? Y lo entiendo y respeto y fenomenal. Y incluso a la hora de producirse, también, porque los equipos necesitan incluso la financiación y la forma también de estructurar un rodaje, ¿no? Necesitas unas técnicas distintas, ¿no? Sabemos que seguimos a una persona o sabemos que construimos algo para que suceda un plano, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo... Sí. O sea, no puedes hacer lo mismo. No, en realidad, o sea, claro, ahí es cuando deberían estar todos mis productores, porque les explotaría la cabeza porque les he hecho pasar por momentos como claro, de repente estamos rodando y para lo que se supone que iba a rodar, pues es un plano que son 2 minutos, ¿no? Pues de repente el plano se convierte en 35 minutos. Y están todos mirándose así, como en plan, y el de la cámara diciendo, pero que no me queda tarjeta, o tal, y pues porque de repente pasó algo, y entonces estoy dejando vivir, y la toma son 35 minutos. Claro, Aunque luego vayamos a coger esos dos. Aunque luego cojamos esos dos. Pero hay que buscar ese... No sé, bueno, hay diferentes, sistemas, ¿no? A veces o sea, no digo que este sea el mejor, porque, o sea, hay diferentes... Es muy intuitiva mi forma de trabajar también, y creo que hay algo como de estar todo el rato en un secreto estado de alerta ahí, y entender cuándo tienes que apretar un poco más tiempo en algo que ha surgido, y te estás comiendo tiempo para lo otro. O sea, es todo el rato un negociar, que muchas veces no pienso que haya sido la mejor decisión las que he tomado, pero ha sido la que tomé y la he transformado en la mejor, ¿no? Entonces, bueno, hay algo ahí como en los procesos y en la forma en el que lo que se llama documental y ficción todo el rato se están combinando, ¿no? Sobre todo desde el momento en el que trabajamos con personas que han vivido o pudieron vivir o nunca vivieron pero conocen lo que se está contando, lo que está pasando en la imagen, ¿no? Ahí hay algo muy fuerte, ¿no? En relación con la realidad, con el mundo que está retratando. O sea, para mí todavía es muy fuerte ver cómo la realidad y la ficción se mezclan todo el rato delante de la cámara y detrás, ¿no? En mi propia vida, ¿no? Con mi propio equipo, con la vivencia que yo he tenido allí, ¿no? En Cañada, os podría contar 1000 anécdotas de mi vivencia allí, ¿no? Sí, y de cómo todo el rato se mezcla, ¿no? Y es bonito, forma parte al final de una experiencia vital. Me doy cuenta que también, pues he vivido una gran parte de mi vida, son 5 o 6 años, ¿no? De mi vida, y suma y sigue, ¿no? En este lugar, y es algo que me ha cambiado, de hecho me ha hecho renacer de alguna forma como persona y como cineasta. Y luego, a la hora, ya te digo, de una forma muy intuitiva, a la hora de
de decidirte por una persona u otra, hay, como respondiendo un poco a tu pregunta, hay varios factores, ¿no? Por un lado, algunos más pragmáticos y otros como más, digamos, emocionales, intuitivos, ¿no? Hay algo que te conecta con las personas, ¿sabes? Que te gusta estar con ellas. Chule, por ejemplo, el que no conocéis, pero uno que es el abuelo de Tony en la película, en el largo, es alguien con el que me gusta estar, ¿no? Y decía, pues, si a mí me gusta estar con él, estoy seguro que al espectador que no lo conoce le va a gustar estar con él también. Si yo me enamoro de una persona, ¿no? Estoy seguro de que al espectador le va a enamorar. O sea, yo no pienso, o sea, no puedo pensar, no me puedo imaginar, me parece hasta muy pretencioso, ¿no? Esta cosa de pensar lo que al espectador le va a gustar, porque es como yo no conozco al espectador, porque no existe el espectador, son muchos, ¿no? Es alguien desconocido, ¿no? Entonces, yo pienso un poco lo que siento yo y me dejo llevar por lo que siento yo. Y si yo siento eso, por lo menos estoy seguro de que a alguna otra gente como yo, o que sienta como yo, le puede sentir lo mismo, ¿no? Entonces hay algo en eso. Luego, hay algo también en la fotogenia, en el rostro. Y no es una cosa que hago desde un punto de vista como exótico, ¿vale? Es como algo realmente profundo a nivel estético del rostro, ¿no? El rostro es un paisaje. En el rostro está escrita la vida de la gente, ¿no? El rostro cuenta muchas cosas sin hablar, ¿no? Y los pequeños gestos y rarezas y particularidades, ¿no? Hay gente, me gustan mucho o sea, cuando trabajo con los actores, siempre me inclino por esos actores que tienen sus particularidades y como cosas muy marcadas, ¿no? Porque le dan una fuerza a la película, le dan una autenticidad, ¿no? Te hacen recordar todo el rato durante la película que es esa persona, ¿no? Que no es que yo la esté inventando, sino que es esa persona, ¿no? Y luego también, bueno, en la combinación que hay entre las personas, es decir, tú creas un casting y al final pues es como que todos son piezas de un puzzle, ¿no? Y al final cómo se relacionan entre ellos también en la cámara, ¿no? Y qué fuerza, qué diferentes energías traen a la película, ¿no? Porque si todos traen la misma energía, se vuelve todo muy homogéneo, ¿no? Entonces, bueno, diferentes energías, ¿no? Cómo se van a compatibilizar y luego factores tan pragmáticos como puede ser, por ejemplo, es decir, si vamos a tener una pareja en la ficción y en este mundo pues no puedes mezclar dos parejas que son de distintas tal, pues hay que buscar a una pareja, quiero decir, de adultos, es decir, que su mujer sea la mujer de verdad, porque si no se lía parda. O, sí, y sin problema, no hay problema, pero luego pues eso, encuentras que de repente pues si te gusta a alguien, suele pasar que su pareja también te gusta porque hay algo que los conecta, ¿no? Y entonces nos ha pasado eso. Luego también hay cosas pragmáticas como esta cosa también de alguien que te das cuenta que sabe estar delante de una cámara, como que se despoja rápidamente de la vergüenza, ¿no? Como Tony, que es una persona que lo pones ahí y está, ¿no? Está. Es como casi una cosa animal. ¿Y todos los actores naturales que aparecen son de La Cañada o de pronto habéis dicho, necesito a esta señora que me cuente este cuento y por lo tanto sabemos que hay una bailarina flamenco que canta en la Villarrosa, que ya ha estado y nos sirve perfectamente? Esto de una manera casi como autoimpuesta, como sin querer tampoco que fuera una ley, pero al final es una ley que funcionó, ¿no? Todos son del sitio donde estoy filmando, que forma parte un poco de la propuesta y de la película, es decir, forma parte un poco de lo que he venido a hacer, ¿no? Esto iba de yo conocer un espacio del que estoy hablando ahora, que se llama La Cañada Real, y entonces pues la idea es que si hablo de ese espacio, que la gente sea de ahí, ¿no? Hay algo como muy arraigado también y hay una manera de estar en ese espacio que también probé, ¿no? O sea, probé a traer un casting de gente que no fuera de ahí, ponerlos ahí, no funciona. No funciona. En el largometraje sí que, bueno, he trabajado, como es mucho más coral, he trabajado con un par de personas que no son como del poblado de Cañada, pero sí que tienen familiares y son de otro poblado. Pero son de un poblado también. Y luego, bueno, hay una persona que no es de Cañada, pero que interpreta a la única persona que en la película no es de Cañada, que es, bueno, un trabajador social que los trae a un piso y tal, ¿no? Entonces sí, la idea es que todos fueran de ahí, que eso es un poco la propuesta también. Y mi última pregunta, ya me callo, me ha encantado también porque para mí mi libro favorito es Tiempo de Silencio
y hay una escena, una escena pues, también sobre de teatro, que baja el doctor a buscar ratones a la Cañada Real, a cualquier otra cosa, y me ha gustado mucho añadir los animales como poesía y también como pues eso, investigador del momento en el que se tiene que salir pitando de tal. Mi última pregunta es, ¿cómo se ha rodado la parte de que salen los pájaros volando en la plaza de la iglesia? Pues teníamos un montón de jaulas de pájaros y se iban volando y se perdían y... Wow. No, es broma, es broma, es broma, porque ya, pero es que me gusta la idea de que funcione, ¿no? Porque el plano es de efectos digitales. Pero queda muy chulo. El plano es de efectos digitales y no. Pero es muy guay que decidáis, oye, añadamos esto, lo demás es natural, pero esto es necesario porque... Pero es que, exacto. Y no tenemos ningún prejuicio en utilizarlo. No. Es lo que creo que está guay la peli. No, es que quiere una peli que busca libertad, como los personajes. Los cambios de color me ha parecido precioso al principio. Sí. Esto es el futuro, de pronto utilizar el recurso mismo que trae el teléfono para darle poesía y darle significado al filtro. Sí, una parte del proceso, que en la parte del guión, porque el guión está completamente escrito, desde el principio hasta el final. Los actores no han leído ni una línea, físicamente no les he dado para leer ni una sola línea, en el largo igual, ¿no? Lo construíamos, hacíamos como, juegos de una forma muy intuitiva, no hay un método que aplique para todos, o sea, cada persona por igual, como individuales y particulares son cada uno, ¿no? Pero el guión todo estaba escrito. Luego, es verdad que las piezas se alteraron, o sea, quiero decir, no me acuerdo ya si está el guión en internet, tú lo has leído, entonces a lo mejor podrías decirnos mejor si lo que está al final, en la copia final, es lo mismo que había en el guión o no, pero en realidad estaba todo ahí, ¿no? Estaba todo ahí, pero trabajábamos mucho con la idea de, por supuesto, pues el juego era cómo hacer, que el guión entrara bajo la piel de los actores sin que ellos tampoco sintieran que era una cosa impuesta, y lo hacíamos a través de juegos, ensayos, yo ensayo bastante, no con una imposición, sino mira, oye, yo pienso esto y tal, y cuando te empiezan a preguntar ya les propones lo que tú tenías en la cabeza. Y en todo el proceso del guión, de la creación, siempre había una máxima, que era, por un lado, sí que yo quería disponer de la libertad máxima creativa, ¿no? para poder reelaborar, ¿no? Sí, como recodificar la realidad, reestructurar, reorganizar los elementos de la realidad con libre albedrío, como me apetecía, porque también entiendo que al final es una subjetividad, ¿no? Quiero decir, toda forma de expresión artística es una subjetividad, entonces no tenía ninguna necesidad de, no, es que esto es así, no, es la realidad, ¿no? Yo sospecho un montón del concepto de verdad con la V mayúscula, es decir, yo no la tengo, no creo que nadie la tenga, es al final, la verdad está en la experiencia de uno con un mundo, ¿no? Entonces, me parecía siempre muy importante, pero creo que hay que trabajar esto, es decir, me parecía muy importante que las imágenes y toda esta necesidad de libertad que uno como cineasta y con las ideas y ambiciones que uno tiene, estéticas y como más relacionadas con el yo, que nunca se interpusieran lo mínimo posible entre los actores y el espectador, los espectadores, ¿no? Es decir, que hubiera una transparencia en la película. Y eso creo que, ahí lo trabajé con Inbar, con Víctor también en el largo, ¿no? Los tres, de una forma en la que al final estos pájaros tienen una causalidad también incluso muy poco significativa, pero de alguna forma que todos los elementos que yo incorporo, es como que los incorporo por debajo y nacen de nuevo. O sea, de alguna manera están la tierra, ¿no? Y nosotros ponemos la semilla para que las plantas crezcan dentro de la película ya, ¿no? Entonces no es como hay un terreno y yo vengo y aquí están las ideas, ¿no? Sino que de una manera un poco codificada las metemos ahí dentro y van creciendo dentro de la peli. Entonces, de alguna forma,
todos esos animales por los cuales yo sentía una fascinación también grande, ¿no? Todas las imágenes de los colores del teléfono móvil. La verdad sí que me costó tiempo llegar ahí, ¿no? Cómo sería la relación entre las leyendas y los cuentos, ¿no? Y la idea del futuro, ¿no? Y a la vez cómo sea el propio personaje, el propio protagonista, que las proponga en imagen, ¿no? Y que no se note que soy yo, ¿no? Sino que es él. Entonces, bueno, me parecía que al final esta idea de los móviles, que por un lado genera una contradicción, ¿no? Es decir, esto es una película sobre el fin de la comunidad, ¿no? Es una comunidad que está siendo desmantelada, ¿no? Una comunidad que tiene valores, ¿no? Valores como pueden ser la idea de los cuidados compartidos, ¿no? Los niños crecen con sus abuelas, sus tíos, sus primas, ¿no? Es bonito, nosotros ya no crecemos así, ¿no? Pero a la vez no lo quiero romantizar, ¿no? Entonces no lo quiero idealizar porque tampoco siento que vivir en estas condiciones sean unas condiciones de libertad para un niño, ¿no? Entonces, bueno, también pensaba que la idea de los teléfonos móviles, que son comunidades inventadas, virtuales, ¿no? Basadas en el mundo de los likes y todo esto, tampoco son comunidades muy reales, pero a la vez es el único dispositivo que permite a los dos chavales estar conectados cuando se vayan a separar, ¿no? O sea, entonces poner todo el rato lo positivo y lo negativo de alguna forma sin que haya una respuesta, ¿no? Ni un posicionamiento, ni una moraleja, ¿no? Y creo además que el dispositivo este de que hablamos, ¿no? que los va a conectar, también sea el dispositivo con el que Tony construye en imágenes, reelaboran imágenes, un patrimonio oral, ¿no? Un patrimonio, algo que tiene, yo creo, bastante valor, ¿no? Tanto, bueno, sí, cultural, como puede ser las leyendas que se transmiten de forma oral, ¿no? Los cuentos, que me fascinan. Y en esta peli no solo que se cuente el cuento y que se filme, sino también que Tony construya el cuento en imágenes sobre la propia Gañada y nos permita tener una imagen sobre el futuro, ¿no? Todo esto son como ideas que, bueno, con mi equipo fuimos trabajando, no solo yo, con mi equipo fuimos trabajando, y que además era muy interesante porque mientras iba escribiendo el largo, nació el corto, y hay ideas que están en el largo que surgen y que se construyeron en el corto, ¿no? Como la idea que, pues, por ejemplo, surgió con mi diálogo con Inbar, de que era muy importante que conectáramos la idea del teléfono móvil a la partida de su amigo marroquí, ¿no? Y eso costó, porque al principio, bueno, quiero que esté la idea de dos tipos de imágenes y que estén en el teléfono móvil, y que haya un teléfono móvil que filme, ¿no? Pero a veces filmas con el teléfono móvil y pegas las imágenes con las que hace el cineasta y está como un poco de impuesto, ¿no? Claro, claro. Sí. Hay una idea de que no se vea el cineasta. Hay una profunda intención también que no se vea el cineasta, esta cosa de transparencia, de que no se vea el cineasta y que, pues, de alguna forma hayamos conseguido en ese guión que hemos hecho como construir una serie de capas, porque uno tiene muchas ideas que quiere meter, ¿no? Cómo sintetizarlas, cómo despojarnos y desechar todas las que son como impuestas y luego, pues, meter un poco las que queremos, como te decía antes, casi como una especie de en vez de plantarlas en el terreno, es como meternos por debajo, sembrar el campo, ¿no? Y esperar a que las semillas hagan que crezca la planta. Y yo creo que en el corto encontramos muchas cosas que en el largo ya han quedado, ¿no? Y han funcionado, ¿no? Y a nivel de trabajo con el guión, que creo que tú me preguntabas antes, en el corto trabajé mano a mano con Inbar, con quien colaboro, ella en mis pelis, yo en las suyas, como de una forma muy orgánica, porque al final somos dos cineastas que compartimos la vida. Y a veces casi de una manera muy informe y poco pragmática, que hay que a veces entender cuáles son las fórmulas, pero bueno. Y en el caso del largo, bueno, se incorporó Víctor, a quien la había conocido yo en las residencias de la Academia de Cine, en la Academia de Cine aquí en Madrid, y bueno, pues con Víctor, que al final, pues bueno, con quien escribimos físicamente, ¿no? Porque Víctor es de aquí, Inbar no es de aquí, entonces bueno, hubo un momento que también Inbar estuvo siempre, pero que también se despegó el proyecto, bueno, en fin, por eso no estaba como más en el guión en el largo, pero es que ha estado ahí siempre, ¿no? O sea, aparece acreditada en el equipo de guión, en el largometraje, sí. Sí, como script editor y tal, sí. Pero bueno, que el caso es ese, ¿no? Que al final trabajo con un equipo en el que también está mi familia, ¿no?
Eso es algo muy importante. David y yo somos amigos desde hace muchos años ya, ¿no? Y tengo un equipo que la verdad que con el que confío mucho y que se van sumando gente, también gente nueva que he ido conociendo en este último largo, y he repetido, hay mucha gente con la que llevo trabajando desde mi primera peli, ¿no? Y que bueno, que es una familia cinematográfica con la que voy creciendo y que de alguna forma me comprenden a nivel profundo, mis cosas buenas y mis cosas malas, saben perdonar las malas y reforzar las buenas. Y nada, es como una forma de trabajar y una forma de estar en el mundo también para mí. Me cojo el micro que si no me echan la bronca. Con respecto al guión, bueno, no sé si has visto el trabajo de Ainhoa Rodríguez, que es una de nuestras cineastas más ilustres. Y además, como ella trabaja mucho también con actores naturales, yo siempre le he preguntado mucho a ella por eso, porque creo que una cosa guay que tiene el corto, y supongo que la peli también lo tendrá, y viéndote hablar y escuchándote, también hay una intencionalidad en ello, ¿no? Que es como soterrar mucho el guión, ¿no? Y que parezca que no hay intervención, entre comillas. Sí, intentar que no se vean las costuras. Exacto. Que yo creo que es todo lo que todos los cineastas queremos. Es lo que hay que hacer, sí, ¿no? Pero yo creo que tú lo consigues, pero a la vez hay una estructura como muy clásica en el cortometraje, ¿no? A nivel narrativo. Y creo que es una virtud muy grande también, porque más allá de lo atractivo de lo estilístico y de estar ahí como muy cerca de la acción, es muy importante que esa narrativa te engancha, ¿no? Que consigues conectar con los personajes, no solo por el buen trabajo que habéis tenido con los actores naturales y con la construcción de esos personajes, sino también con el armatoste dramatúrgico, digamos, que lo sostiene. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿cuánto miedo le has tenido a esto? Porque a mí es lo que me da mucho miedo cuando escribo, ¿no? Porque digo, joder, es que yo aquí lo tengo muy claro, pero la técnica es como desprenderse o perderle el cariño en ese sentido y conseguir como separarte lo suficiente y decir, vale, esto no es oro, no tengo que agarrarme aquí 100%. Porque creo que es muy difícil mantener el equilibrio, ¿no? Y siempre me suele pasar que cuando veo trabajos como en las que se intenta que no se vea demasiado como la intervención, a lo mejor quedan demasiado cojos para hacerte así y engancharte, ¿no? Y creo que tú aquí logras un equilibrio como muy concreto. Y no sé cómo has podido lograr, Sí, no sé si a ver, es consciente, ¿no? Bueno, o sea, si no somos Del conscientes de todo equilibrio, lo que hay si no somos, por supuesto, y quien te diga que no es consciente y que está, somos súper conscientes, dedicamos mucho tiempo a cada imagen, a cada plano, a cada corte. Somos conscientes de todo esto, ¿no? Sí, respecto a lo que cuentas, o sea, creo que hay algo en la estructura así más clásica, más aristotélica, ¿no? Que, dado que estamos acostumbrados a que las historias están estructuradas como de manera casi atávica, desde un punto de vista occidental, no lo olvidemos, porque es una estructura occidental. O sea, si nos vamos a otros lugares del mundo, las estructuras a lo mejor son mucho diferentes, ¿no? Más lineales, quiero decir, puede pasar que sea como que no haya ni un solo acontecimiento, que sea una película completamente contemplativa y que de repente haya un pico y chao, ¿no? Y ese sea como a lo mejor en una estructura más oriental, ¿no? Más trascendental, ¿no? Y que es fantástico porque de repente en ese pico de repente encuentras, ostras, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada, es que simplemente se han reído, o han llorado, hay un momento o ha cambiado algo, pero es que todo era lineal y entonces, bueno, para mí, o sea, quiero decir, me parece también una forma de estructurar las historias que a mí me engancha también mucho. O sea, lo que no busco, esta cosa de enganchar no busco, ¿sabes? Porque eso sí que me parece un poco traicionero, es decir, hay esta cosa que tiene el cine industrial, el cine de algoritmos y el cine todo lo que llaman este contenido, que necesita enganchar a gente, porque el mando a distancia es muy peligroso, ¿no? A mí eso realmente no me interesa, siendo honesto, o sea, me interesa poco, me interesa más como, no sé, penetrar o... ¿cómo ponerle una palabra, no? Enamorar o de alguna forma
incluir, ¿no? Dentro de un universo de imágenes. Yo siempre pienso, las películas para el cine, y el cine es un lugar del que es más difícil escapar. Es decir, es un lugar que está a oscuras, que tiene una envolvente de sonido mucho más interesante que la de un móvil o ¿no? Hay una proyección colectiva, no estás tú solo. Si alguien se ríe, ya empiezas a pensar, alguien se está riendo, ¿por qué yo no me he reído? Hay algo ahí como que es mágico, ¿no? Yo de verdad que siempre, o sea, es como he pensado todas las pelis, todo lo que hago, lo pienso para una sala a oscuras, una pantalla grande y que es realmente, pues no sé, también una forma de mostrar las cosas que es distinta, ¿no? A todo esto, esta cosa del contenido y de atrapar y de enganchar. O sea, no me interesa que los acontecimientos... O sea, además no creo que los acontecimientos enganchen más de lo que puede enganchar una buena imagen, un buen sonido o una buena emoción en pantalla. Lo que pasa es que sí que es verdad que nos han acostumbrado por la cantidad de información y de pues eso, de cosas que está, todo lo que prolifera en los dispositivos, nos han acostumbrado a una cierta estructura que está codificada en nosotros, ¿no? Todo tiene un comienzo, con un conflicto, un nudo y un desenlace, ¿no? Pues 2 puntos de giro, 3 actos, pues esta cosa aristotélica que existe y que sabemos que funciona. ¿Funciona para qué? Pues para que la gente se sienta en un estado de confort, es decir, que es un lugar, digamos, como un lenguaje que de manera inconsciente entienden, ¿no? Nosotros, o sea, no lo hemos buscado de manera voluntaria tampoco, pero sí que éramos conscientes de que había algo, una estructura ciertamente clásica, ¿no? Pero a la vez es que el resto de las cosas que tiene la película se salen también de lo clásico, que tampoco nos parecía que fuera como una cosa problemática, ¿no? Como no tengo ningún complejo, ¿no? A la hora de utilizar eso. Depende, puede sumar o incluso restar. O sea, no es algo. O sea, en este caso concreto, sí que es verdad que me planteaba que todas las ideas que puedo tener, cinematográficas o una voluntad de trascender, ¿no? Como cineasta en la película que hago, había algo que una cosa sí que me preocupaba, y era lo que comentaba antes respecto a en una comunidad con nombre y apellidos, porque es la propuesta. La propuesta es venir a una comunidad con nombre y apellidos, una comunidad real, gente que son ellos los protagonistas, intentar que todas mis ideas no estuvieran por delante de ellos, ¿no? Entonces hay algo como quizá cauto, ¿no? Hay algo quizá respetuoso, ¿no? A la hora de intentar meter todas estas ideas como decía antes, yo creo que la imagen esta que me ha venido del terreno, es como meter todas las ideas en ese huerto y que crezcan desde dentro, ¿sabes? O sea, como plantar ese terreno, no el de la película, ese terreno con esas ideas, que mi mundo cinematográfico surja ahí y entonces yo filmarlo. Esa era un poco la idea, ¿no? Entonces, me estás haciendo pensar, porque esto no lo he pensado mucho, pero quizás estas estructuras a lo mejor más clásicas que puede haber hayan surgido de manera natural a la hora de no imponer demasiado como un cambio de narrativa o buscar una narrativa alternativa, ¿no? Con la intención de romper y de ser disruptivo desde ahí. Yo creo que la disrupción viene del hecho también de conseguir que un mundo que es muy difícil de representar y de retratar, porque es el caos, por un lado, este lugar es el caos, a todos los niveles, por eso nadie filma allí, por eso necesitas un sacrificio a nivel vital muy grande, ¿no? Luego, por otro lado, es gente que no quiere ser filmada a priori, ¿no? Por todo esto que comentábamos antes. Entonces, bueno, yo creo que la disrupción también está en conseguir que estas personas lleguen, ¿no? a la sala de cine a nivel nacional, internacional, que sus luces y sus sombras queden registradas, ¿no? y que puedan llegar lejos, ¿no? Yo creo que algo también ahí que me parece bastante disruptivo por nuestra parte. O sea, creo que se construyen unas imágenes que no las has visto a este nivel, no has visto a estas personas en estas imágenes, ¿no? Me interesan las personas también, te diré. O sea, que no solo me interesan las imágenes. Y me interesa cómo las imágenes y las personas que hay dentro se puedan relacionar y
puedan crear algo, no sé, algo que llegue, ¿no? Y que conmueva. Aunque haya como una estructura más clásica, sí que es como una estructura muy clásica, pero adherida a una cosa como muy orgánica y muy verdadera, que es el conflicto principal de la peli de mi colega se va y Sí, no, sí, y el no quiero que conflicto se se vaya. planta al principio y chao, o sea, tampoco hay el conflicto de la padre tampoco se desarrolla mucho, o sea, que decir, me interesa más lo que pasa entre medias de esos pequeños eventos, ¿no? Y en el Sí. largometraje un poco es así, o sea, que decir, la narrativa es muy sencilla, ¿eh? No tiene grandes giros, o sea, como dramáticos, ni telenovelescos, ni de impacto. Es decir, me interesa o sea, en estas pelis lo que me ha interesado es lo que pasa entre medias. No me interesa, o sea, son personajes que podían haber salido de un western o de un noir, ¿no? Y que los he sacado de los tropos habituales de esos géneros. O sea, los he sacado de sus propias narrativas. Y me he quedado observándolos y entendiendo cómo sienten, ¿no? Y quedándome en la piel, ¿no? Es que quizá también eso genera, cuando se ve como espectador, quizá eso también te hace fijarte en los detalles, porque si una ventaja tiene que tenemos adherida este tipo de estructuras más aristotélicas y como casi en nuestro ADN occidental, es precisamente que al plantear una estructura tan sencilla que ya conocemos, pasa a un segundo plano, Puede se ser. olvida y nos quedamos en lo que realmente Puede quiere ser, porque potenciar. en mi caso sí que quería poner el foco más en esto, ¿no? Es así. Sí. O sea, las decisiones sí las vas tomando también como en paralelo hasta que vas llegando a esa estructura. También te digo que yo vengo del documental, o sea, yo vengo de empezar primero a filmar y luego a pensar cómo contar. Por eso también me sorprende que el guión esté tan lógicamente armado y respetado. O sea, yo cuando leí el guión que tienes colgado o que pasasteis me sorprendió que Bueno, fuera en tan- este caso, no sé, creo que estos dos proyectos han sido también una forma de aproximarme a la ficción desde ese lugar, pero también con algo muy real, y entonces, bueno, quizás haya acabado así, y quizá en la siguiente me interese menos, ¿no? Pero también he trabajado con Inbar, con Víctor, y bueno, ya a lo mejor pues también me he servido un poco también de... Sí, como de... Sí, de su talento, de su conocimiento y también como de una contra, ¿no? Entonces, pues a lo mejor también ha pasado eso. Pero sí, la idea era como, bueno, combinar las dos cosas, ¿no? Trabajar desde la imagen y también trabajar desde el relato. Desde el relato y del retrato. Sí. Muy guay el equilibrio, ¿eh? O sea, muy guay. No sé, David, ¿tú qué piensas? Bueno, son cosas que estás contando. ¿Tenéis alguna otra cuestión así que quisierais hablar? O, bueno, tú querías preguntar antes algo, ¿no? ¿Me has dicho? No, pero yo me lo he resuelto. Era un poco ese tema de no sé tanta naturalidad. No sé si habéis hecho un guión clásico textual o debía hacer ciertas pautas. Yo quiero que ocurra esto. Tira, ¿sabes? Y hay que grabar. Ya más o menos me lo he resuelto con lo que... Sí, para entrar en detalles, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, os puedo sacar ejemplos de cómo han sido algunas de las escenas, ¿no? La escena del cuento, por ejemplo. La escena del cuento descubrí a Pura, que es la mujer que lo cuenta, que se parecía tanto a mi abuela, que mi hermana y yo, Marina, que es la productora, cuando estábamos ahí, era como Marina me lo dijo, pero wow, se parece un montón a la abuela Caridad, ¿no? Y yo decía, ya, tía, es que hay algo como que... yo creo que me ha llamado la atención eso también, ¿no? Entonces, ella cuenta un cuento que yo de alguna forma me he inventado, basándome en cuentos que yo he escuchado allí, pero que también he leído en libros de principios de siglo, y basados, o sea, con completa libertad. Es decir, no es que... son fragmentos, ¿no? Al final yo creo que hacemos cine porque al final escogemos fragmentos de la realidad y nuestra vivencia y nuestro mundo y los colocamos ahí, ¿no? Entonces yo tenía este cuento escrito en el guión donde se hablaba de, bueno, de un futuro de abundancia, ¿no? Y un futuro de colores y un futuro, ¿no? Y cuando descubro a Pura me doy cuenta que es una mujer que tiene un tempo y una manera de contar que va a saber hacerlo muy bien.
Pero me pongo a hablar con ella y lo primero que me dice es, yo no voy a hacer eso, o sea, yo no puedo. Además, yo estoy muy tal, no me acuerdo de nada de las cosas, no tengo memoria. Que yo no voy a hacer eso. Y yo le dije, Pura, creo que te va a salir bien. Entonces, la convencí para que por lo menos empezáramos a ensayar y trabajar. Yo creo que hicimos como 2 o 3 ensayos previos al rodaje y ya está. O sea, yo le conté el cuento varias veces. Por ejemplo, con ella funcionó muy bien la idea de mímesis, es decir, yo le contaba el cuento de una forma en la que a mí me gustaría que me lo contaran. Y ella poco a poco, casi por imitación, pero ella no me puede imitar, porque ella es ella. No tiene, digamos, no llega a imitarme, pero de alguna forma, pues no sé, le transmití un poco el tempo, ¿no?, con el que me gustaba que se contara. Luego, cuando ella se olvidaba, yo siempre estaba a su lado, como agarrándola de la mano, que era algo que me di cuenta que para ella era muy importante. Es decir, necesitaba sentirse arropada. Porque si se sentía sola, perdida ahí, como que lo iba a hacer mal, se iba a olvidar, ¿no? Me di cuenta que el proceso que tenía de memoria, del bloqueo de memoria, era un bloqueo que se hacía ella misma con el miedo a no acordarse, ¿no? Necesitaba palabras, necesitaba imágenes. Entonces yo estaba a su lado y le soltaba imágenes. Y los pájaros. Y entonces ella, ¡ay, los pájaros! Y entonces hablaba de los pájaros porque lo que hicimos el primer ensayo era que de alguna forma yo le metí unas imágenes en su cabeza, ¿no? Luego en el largo también, el largo fue lo mismo, lo cuenta Pura, hay un cuento que cuenta Pura, pero se hace más coral, lo cuenta con sus hermanas en la ficción, ¿no?, con otras 2 mujeres, y es un cuento más coral que cuentan entre 3 mujeres, que se van complementando y se van interrumpiendo unas a otras, que era más complejo, ¿no? Pero nosotros hicimos una sesión, bueno, yo en el corto trabajé con Carlos Fagua, que es un coach de actores no profesionales colombiano. En el largo trabajé con Karel Soleil, que es otra coach de la escuela de Carlos, que son amigos de hecho, y para mí pues es otra forma de trabajar que me encantó. Y hacían trabajos también como de... ¿cómo lo llamaban? De relajación. Sí, ¿cómo lo llamaban? Bueno, no me acuerdo. Bueno, sí, como son trabajos en los que, bueno, hay un proceso de meditación, hacemos meditación conjunta, soltamos mucha parte o sea, intentamos como sacarlos del yo, ¿no? Y trabajos físicos también, de relajación, de masaje incluso, ¿no? Y hubo un momento que tenemos filmado, ¿no?, en el que todos estábamos dados, o sea, de la mano, ¿no?, con los ojos cerrados, ¿no?, y ellas escuchaban, casi en un proceso de hipnótico, o sea, hasta algunas casi se medio dormían, ¿no?, y en ese proceso de duerme vela, pues ibas soltando las imágenes. La idea es que, por ejemplo, se quedaran con las imágenes en el corto, pues, del abuelo que cogió la garrota, que se fue caminando por la calle arriba, algo muy físico, muy real, no teórico. Entonces él ya va creando una imagen del abuelo con la garrota, con la galga, que llega a un sitio y abre unas puertas de una iglesia, ¿no? Entonces yo estaba, en el proceso del rodaje, yo estaba cerca de ella, y si de repente se olvidaba, ella sabía que no me tenía que mirar, pero ella se quedaba así como perdida, y en esos momentos que se queda perdida, es mágico lo que filmas, porque está perdida en la verdad, ella está recordando el cuento, y para contárselo a sus sobrinos, a sus nietas, Entonces, en ese momento de recordar es la verdad, porque fílmalo, porque es que es lo que quieres, ¿no? En realidad está perdida, pero en la película parece que lo está pensando, incluso cuando se ríe, a lo mejor se está riendo de que se ha olvidado, pero ahora se ha acordado. Pero ahí parece que se está riendo porque le hace gracia a los niños, ¿no? Porque yo he montado también el plano del niño mirándola, ¿no? Entonces, bueno, también hay algo de efecto Kuleshov, hay que jugar un poco con todo eso, ¿no? Y entonces, pues como veis al principio, este proceso fue como muy de... Yo le iba soltando, intentando que se acordara lo menos posible, y al final, el montaje, terminamos de recomponer el cuento, ¿no? Luego hay otras cosas como Tony, por ejemplo. Tony es un actor completamente distinto a Pura. Tony es alguien con el que es bueno ensayar mucho, pero para que él se sienta cómodo, porque luego lo va a hacer a su manera. Pero Tony tiene una memoria muy buena. O sea, Tony se acuerda perfectamente de las cosas y repite la frase, y da la réplica incluso al otro actor, a Nasser, que era un animal actoral completamente distinto. Nasser era una persona que además
yo buscaba a alguien que tuviera cierta como inocencia, casi como una especie como de timidez profunda, ¿no? Alguien completamente que no te lo imaginas dentro del escenario de la cañada, ¿no? Que te imaginas a alguien como muy, muy duro, muy tal. Era un chaval como muy tierno, ¿no? Muy roto, ¿no? Y Nasser está completamente en shock. Tenía algo de rarezas que a mí me interesaban. Hay gente que me ha dicho, no, es que Nasser a veces no lo hace tan bien, que lo hace mejor el otro. Ya, porque están buscando el código más realista, que es el código de Tony, ¿no? Pero yo siempre pienso que Nasser fue una decisión buena porque le daba a la película una inocencia, ¿no? Es verdad que está a cierto límite también a veces de la credibilidad, pero a mí me interesaba eso también. Y en este momento que se queda como medio en shock, ¿no? Delante de la cámara, ¿no? Y me parecía que le daba un contrapunto a Tony muy, muy interesante, ¿no? Entonces Tony, por ejemplo, le ayudaba mucho a Nasser, le daba réplicas y le ayudaba mucho, incluso le ayudaba a improvisar, ¿no? Y a veces hasta le daba la bronca, ¿no? Como, que no, primo, que no es así y tal. O, joder, que gilipollas, que me tienes que dar la réplica así, no sé qué. Bueno, se peleaban y a veces utilizaba eso, ¿no? De hecho, cuando están con la escena del teléfono móvil, en la que le dice lo del futuro, estaban peleados. Se habían peleado. Y de hecho Nasser y aproveché eso porque Nasser estaba turbado en ese momento cuando... ¿Y tú qué vas a hacer cuando se te olvide el español? Y Nasser está ahí como en plan, pues no sé, me enseñas. Estaba como medio bajo por ese enfado que habían tenido. Entonces hay algo también de aprovechar todos esos momentos que hay entre medias de las tomas para saber cómo están, ¿no? Y luego hay actores que son muy difíciles. Es decir, actores, hay algunos pues que yo por eso no, esta cosa de naturales es verdad que es un término que creo que es bastante significativo porque son actores de manera natural, pero hay actores que no son de manera natural actores. Incluso en el corto hay algunos que no lo son, ¿no? Que escogí más por fotogenia, porque su personaje iba a dar pocas líneas y preferí inclinarme ahí más, bueno, pues voy a inclinarme más por la fotogenia y por lo que explica el rostro más que por sus capacidades actorales, ¿no? También van a tener un papel muy pequeñito y al final pues no vamos a necesitar de gran carga técnica, digamos, ¿no? Y que pues les cuesta más, ¿no? Entonces con cada uno utilizas una técnica más distinta y más de manera intuitiva. Es que son tantas las variables, o sea, si la escena va a ser ellos mismos hablando, si van a estar en un grupo, si van a estar en off, ¿no? Como la abuela, ¿no? Entonces, bueno, hay como tantas técnicas como diferentes somos los seres humanos, ¿no? Pero hay algo que me gusta mucho a la hora de elegir, que es saber que los que estoy escogiendo porque a mí me han enamorado, porque yo quiero vivir tiempo con ellos, porque tienen los dolores y tienen los hallazgos, las luces que pueden tener en la vida real las personas, ¿no? Hay algo de eso también. Hay algo como muy personal a la hora de escoger. No solo pragmático, ¿no? Hay algo como una cosa primigenia que es si yo estoy conectado a esta persona por algo, si a mí me conmueve a nivel profundo, ¿no? ¿En las repeticiones hay riesgo de perder esa naturalidad, esa organicidad? Sí. Pero ganas mucho también en la mecanización. Es decir, hay un momento en que, a ver, hay una técnica que es también muy bresoniana, que es de repetir hasta 20 veces hasta que de repente están ya tan hartos y que esa mecanización se vuelve como no piensan, ¿no? Esta idea del no pensar. Pero les funciona a algunos, porque a otros como Tony, por ejemplo, les viene bien a veces pensar, ¿no? Entonces no hay normas, ¿no? No hay unas normas. También hay que saber escoger qué normas usar para cada uno, ¿no? Pero a algunos, por ejemplo, la mecanización y la repetición les valía de mucho. En algunos casos se pierde esta autoconsciencia porque están agotados de sí mismos, entonces ¡paf!, hay un momento que se rompe, pero en otros, claro, te das cuenta que ya están cansados y que ya repiten y los ves repitiendo, ¿no? Entonces, claro, no os podría, o sea, me encantaría poder, ¿no?, venir con un método que pueda funcionar, pero que es que creo que nada en la vida, y menos en el arte, funciona así, ¿no? Creo que hay que crear unas reglas, ¿no?, un marco de corte. ¿Qué? ¿Qué dices, tío? Eso que
de repente se está proyectando el corto o algo, en el que de repente pues tú encuentres también tus normas para poder salirte de eso, ¿no? Y es complicado porque, claro, cuando trabajas con un equipo que espera cierta rigidez también para poder llevar a cabo el plan de rodaje, el ayudante de dirección, el productor que te dice, oye, acaba la hora, el no sé qué, hay algo ahí como de ya, o sea, sí, pero no te puedo dar respuestas de todo porque si estoy buscando encontrar la forma y los procesos en la realidad nunca son exactamente como tú te los imaginas, siempre hay un margen de error, un margen de improvisación que tienes que respetar también. Porque como mates ese margen, como elimines ese margen de tu planteamiento, yo creo que ahí la has cagado, ¿no? Un poco. No sé si tenéis alguna preguntita más. ¿No? Entonces, pues si os parece, damos por terminada la ponencia. Como queráis. Okay. Yo tengo ya la sensación de llevar hablando un rato solo. Sí, no, muy entonces, no sé si me he cansado un momento y no sé si David quería añadir algo, lo que fuera, o los demás. Bueno, está más o menos todo contado. Y una cosa que quería añadir y ya la has contado tú después, que era el guión, que estábamos hablando sobre el guión, que la tercera parte del guión se construye luego un montaje, que es lo que tú has dicho. O sea que... Sí, Victoria Lammers, que es mi colaboradora, mi montadora, que además ya me conoce, sabe lo que busco y me parece que es una persona que sabe muy bien leer el tiempo y buscar un equilibrio entre la longitud y el corte, ¿no? Ella ha construido un montón el guión, ¿no? Pero yo creo que en el crédito de montadora también está incluido el de guión, ¿no? O sea que... Sí. Porque eso, me vas a permitir la pregunta, porque nosotros estas formaciones, los que están aquí, los que los van a ver, hay muchos creadores, hay mucha gente que ha escrito o que quiere hacer, pero es importante lo complementario de los profesionales, ¿no? Es decir, bueno, aquí es donde nace esta idea, esto es lo que quiero, pero necesito de un productor, en este caso varios, guionista, un montador, ¿no? Un poco que pueda eso, no sé si me puedes dar algunas claves, nos podéis dar algunas claves que pueda ilustrar a esa persona que está empezando, que por ahora lo único que tiene es que está en su cuarto escribiendo, imaginando, queriendo hacer esto, pero que poner en marcha un proyecto es mucho más que la mera creación, ¿no? Que la mera concepción de eso. Sí, o sea... Es una cosa muy básica que Bresson decía esto, ¿no? O sea, Bresson decía, no se trata de dirigir una película, sino se trata de dirigirse a uno mismo, ¿no? O sea, esta gente que está comentando, empezando, yo realmente le recomendaría este libro. Muy básica que quizás no... Yo quiero hacer otra recomendación, que ahora es más fácil que antes, que es Sal a rodar, que también lo leí en un libro, que es entrevistas a varios directores, y muchos de ellos... como Lynch, como alguno de estos, que ellos decían que no venían de escuela de cine, que lo que hicieron es rodar, como hizo Pedro Almodóvar en su día, rodar y rodar, que ahora es más sencillo porque puedes coger un móvil, ves a rodar y ahí vas a empezar a encontrar y a depurar, porque al final hay demasiadas imágenes, demasiadas películas, eso es algo como que me parece que es clarísimo para mí. O sea, creo que se invierte demasiado dinero a veces en unos... Claro, quién elige el contenido y quién decide qué, pero hay demasiadas imágenes, hay muchas más imágenes que gente para verlas. Entonces es como a veces me parece tan absurdo, ¿no? Entonces creo que es importante salir a rodar, es muy importante, y utilizar las herramientas y estar en contacto con las imágenes, pero a la vez ser muy conscientes, y eso creo que el analógico lo da, que hay algo como de elegir lo que filmamos, ¿no? Pero quizás al principio no. Al principio más es lo que dice David, yo creo, ¿no? Creo que hay que lanzarse a trabajar, ¿no? Y volviendo a lo de los equipos, o sea... Para mí no hay cuestión, o sea, para mí yo soy lo que soy y gracias a mi equipo, es decir, las películas están firmadas por mí. ¿Por qué? Porque hay una... Sí que es verdad que el cineasta trae una idea, trae una pulsión, trae una visión del mundo. Una visión del mundo y el cineasta, pues, de alguna forma convence
a lo que hay alrededor. A veces me parece fascinante esta idea de que con un PDF consigas ese dinero, ¿no? Que muchas veces es, bueno, básicamente es porque hay unos productores que tienen la confianza de las instituciones o de los que generan una sensación de viabilidad y solidez, ¿no? Para con un PDF y una visión y una trayectoria de un cineasta, pues poder levantar una película, ¿no? Pero hay algo como de saber rodearte y saber también eso, reconocer el trabajo del equipo, ¿no? Y yo, por supuesto, o sea, me siento un afortunado porque tengo amigos dentro de equipo, ¿no? Y con los que comparto la vida también, y quiero decir que no sé si está golpeando esto, pero como es una forma de vivir también, ¿no? Y hay gente de los equipos también que coincido, equipo técnico, que te das cuenta que bueno, que están rodando y pueden rodar otras, ¿no? Y máximo respeto y no tal. Pero al final con los principales, con los jefes de equipo, con mi gente, sí que tengo la sensación de que hay cierta coautoría en todo esto, ¿no? Y no tengo ninguna necesidad de marcar, ¿no?, de una forma más egocéntrica o ególatra, esta cosa de, no, esto es mi visión solo, ¿no? Por supuesto es mi visión, está claro, porque ellos también están esperando, su posición también es cómo reforzar mi visión, ¿no? Su trabajo es ese, ¿no? Ellos quieren seguir una visión y reforzarla, entonces necesitan que les señales un camino, pero una vez que señalas el camino por donde vas a tirar, para conseguir hacerlo hay muchas ideas y mucho talento que están en las imágenes de mis películas todo el rato, ¿no? Y por eso los créditos son créditos que valen mucho, porque son realmente, o sea, yo estoy trabajando en todas las partes, ¿no? Pero ellos son quienes aportan todas sus ideas y su talento y están ahí, ¿no? O sea, para mí, yo digo, pues para mí son los mejores, ¿no? Y estoy rodeado de los mejores. Es como un poco dejar fuera a los otros, que no son los que trabajan conmigo, pero para mí son los mejores. Yo sé que hay muchos otros, además, con los que trabajaría y estaría fenomenal, ¿no? Pero para mí es muy importante sentir que te rodeas de los mejores para ti, ¿no? Y reconocerlo. Porque también luego, a nivel de producción, hay mucho riesgo a la hora de producir una peli, hay mucho dinero en juego. De acuerdo, gracias. Nada. No sé si no Nosotros. tenéis ninguna pregunta, nada más. Damos por finalizado. Guillermo, David, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.